Bueno, vamos ahora con nuestro espacio ¿Cómo va la constituyente? Hoy se retomó la votación del reglamento de la convención tras la suspensión que ocurrió el viernes pasado por los 3 casos de COVID, pero el debate estuvo marcado por otro tema, nada menos que la posibilidad de acortar el periodo del próximo presidente de la República. ¿De qué se trata todo esto? Nos cuenta Álvaro Pachi. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches a quienes nos ven hasta ahora. Claro, fue Jaime Baza, el vicepresidente de la convención, quien instaló este debate. Dijo en simple que puede ser que el próximo presidente de la República tenga que convocar a elecciones anticipadas, incluso un año después de que se apruebe eventualmente esta nueva constitución. Haciendo un cálculo con las fechas, la propuesta de nueva constitución debería estar aproximadamente en julio del próximo año. ¿Ya? Desde ahí hay 2 meses para que el nuevo presidente, convoque a un plebiscito de salida. Aprobándose eso, por lo tanto, ahí ya comenzaría a regir. Y ahí es donde se produce este espacio donde un nuevo presidente, por ejemplo, a quienes elijan los chilenos a fines de este año, puede tener un periodo de 2 años, por ejemplo. Es lo que vemos, el debate en la siguiente nota. Secretario querido, dígame si se recepcionó mi voto. Sí, doña Marucha Pinto, aparece registrado su voto. Aunque al inicio hubo algunos problemas técnicos, este lunes se retomó la votación del reglamento con cerca de 100 constituyentes sesionando de manera telemática. Esto luego de que el viernes se suspendiera el trabajo en sala tras confirmar como COVID positivos a 2 convencionales y un asesor. Sin embargo, el debate que marcó la jornada no fue reglamentario. Si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia de la Constituyente, el gobierno va a llamar a elecciones, el gobierno tendrá que llamar a elecciones. Declaraciones del vicepresidente de la Convención en Tolerancia Cero que fueron rechazadas desde el gobierno y por la Carta Presidencial Oficialista. No pueden ser modificadas las reglas y límites y los deslindes que tiene la Convención Constitucional. Y en ese sentido, se puede hacer lo que se puede hacer y no lo que no se puede hacer. Pero cuando tú, con soberbia, te empiezas a sentir de a poco, como un pequeño rey que define cuánto van a durar las otras autoridades de la República, es decir, que tú crees que estás por sobre la democracia. Pese a estas críticas, en la Convención Constitucional coinciden transversalmente en que sí está dentro de sus facultades proponer una elección adelantada en caso de cambios profundos a la presidencia de la República, como la creación de un primer ministro. Lo mismo ocurriría en el caso del Parlamento. Si pensamos también en un Congreso unicameral, es evidente que Chile tendría que rápidamente implementar un nuevo sistema político. Y eso implica una pronta elección post nueva constitución. Es lo que dice la actual constitución. Si esta propuesta constitucional finalmente es aprobada y trae cambios profundos, sustantivos en los regímenes de gobierno, pueden pasar situaciones como esa. Un debate que algunos plantean no es el momento de dar. Algunos convencionales, y especialmente la mesa, que tratan de sembrar expectativas de una o de otra forma, en circunstancias que nosotros todavía estamos comenzando recién a votar las normas de reglamento. No hay ahí margen para la interpretación. El presidente que venga sabe que es un presidente de transición. Discusión que será central al redactar el contenido de la nueva Carta Fundamental y que para concretarse deberá ser aprobada en el plebiscito de salida. Bueno, yo creo que es importante destacar eso que decía la nota al final, ¿eh? Somos todos nosotros, los chilenos, los que vamos a aprobar o no la propuesta que nos haga la convención. Es decir, tiene que pasar por nosotros esa posibilidad de acortar el mandato presidencial. Pero, ¿tiene la convención o no, Álvaro, esa potestad? Es todo un debate que está... Absolutamente, eso es lo importante. Uno de los convencionales ahí, Manuel Bolvarsky, de la ex lista del pueblo, decía: el próximo presidente que se dé por notificado va a ser de transición. Revisemos lo que dice el famoso capítulo 15 de la Constitución que abrió todo este proceso constituyente en su artículo 138. Lo leemos. La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. La última parte es clave, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si la convención propone una figura como semipresidencial, como un primer ministro, donde el presidente se transforma, por ejemplo, en la autoridad que rige en términos de relaciones exteriores, de defensa, de presupuesto, de ese tipo de temas de Estado, pero el primer ministro es el jefe político? ¿Qué pasa ahí? Hay una modificación sustancial. O si fuéramos un régimen parlamentario, donde en realidad tiene que haber una mayoría parlamentaria para dar el gobierno. O, por ejemplo, si la convención decide o plantea que el Congreso sea unicameral, algo que se ha escuchado con mucha fuerza, que se elimine el Senado, por ejemplo, sea solo una Cámara.
ahí hay una modificación sustancial. Por lo tanto, en ese caso, aunque no se toque la figura del presidente, sí se toca la figura del Congreso y se llamaría, por ejemplo, a elecciones parlamentarias anticipadas. Esa es la interpretación que se hace hoy en la convención. Bueno, otro muy interesante saber aprender todas estas cosas, pero otro de los temas importantes de la jornada fue estos dos recursos de protección, entiendo, que se presentaron ante la justicia, precisamente para eliminar lo que se había ya votado del reglamento. Estas dos propuestas fueron por dos grupos del oficialismo, básicamente, ¿no? Convencionales, diputados. Pero hay diferencias entre ellos, ¿no? Totalmente. Lo de los diputados que tú mencionabas, que fue primero, fue ante la Corte de Apelaciones a partir del debate de los 2/3. Dicen que la convención, poniendo en duda esto que es uno de los fundamentos del acuerdo del 15 de noviembre, estaría incumpliendo el mandato para el que fue elegido cada uno de los convencionales. El segundo recurso es por parte de convencionales, no todos, de Vamos por Chile, del oficialismo, de la derecha, que acusan a la mesa de la convención, a Elisa Loncón y a Jaime Baza, de no entregar libertad de expresión, libertad de voz, de palabra durante el debate del reglamento. Fue un reglamento que se fue cortando rápidamente. Pero es que eran 1000 indicaciones. 1000 indicaciones. ¿Cómo vas a discutir 1000 indicaciones? Y más encima después vino el tema de del caso positivo, claro, y los 28 contactos estrechos, lo que ha determinado la demora en la tramitación del reglamento. Vamos a escuchar dos voces que dan cuenta de este debate. Voces del oficialismo, además, que da cuenta que no todos están de acuerdo con los recursos que se han presentado ante la justicia. Necesitamos que nuestras voces sean escuchadas, que la ciudadanía escuche y vea con transparencia, siga con transparencia este proceso. Es por eso que ayer 6 convencionales presentamos este recurso de protección. La alternativa de reclamar ante la Corte Suprema es válida, es legítima y está dentro de las reglas del proceso, pero tiene que estudiarse caso a caso y no podemos cometer el error de llevar cada discrepancia política a los tribunales. Por eso no suscribimos este recurso de protección. Bueno, pero ¿se puede o no recurrir a la justicia, por ejemplo, para impugnar algo que haga la convención? Te invito a recurrir nuevamente al capítulo 15. Somos expertos en la Constitución. Hay que recurrir a este capítulo porque ahí está la clave de todo lo que viene. Conocerán de esta reclamación en caso que haya quejas, que haya situaciones, inquietudes. 5 ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada. Ojo, Corte Suprema. Estos recursos fueron presentados ante la Corte de Apelaciones. Ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos o recursos que la Constitución le asigna a la Convención fuera de lo establecido en ese artículo. Y hay un detalle, necesita 1/4 de la Convención para recurrir. Vamos por Chile, el oficialismo no llega al cuarto, necesita al menos 2 votos más, de acuerdo a lo que reconocía durante el fin de semana la misma Marcela Cubillos. Perfecto. Pero entiendo que no solamente ha habido polémicas. Hay una creación nueva, hay algo que se está gestando. ¿Qué cosa es? Es que además de lo que existe, de lo que conocemos, en la Comisión de Reglamento quiere crear un personaje como Contralorito, que es uno muy conocido, claro, muy conocido. Quieren crear ahora, se le ha dicho informalmente, Convencionalito. Yo no sé si finalmente va a tener ese nombre o no, para darle una forma, una figura que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en redes sociales. En redes sociales, Contralorito tiene muchísimas visitas, muchísimos seguidores y aclara dudas. Lo más importante, Contralorito le responde un alcalde, le responde un parlamentario y es la voz de la Contraloría a través de esta forma más amigable, si tú quieres, de presentación. ¿Y tendría alguna forma? ¿O habría que votar? A lo mejor hay que votar por él. Pero por 2/3, yo creo, ¿no? Tiene que ser elegido por 2/3. De todas maneras. Oye, a propósito de los 2/3, mañana día clave, ¿no? Día clave porque se retoma, recordemos que se corrió el calendario producto de los casos positivos de COVID, de los contactos estrechos, y este martes debería zanjarse definitivamente los 2/3, una de las grandes polémicas de la Convención Constitucional. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por aclararnos todo lo que ha ocurrido en la Constituyente. Que estés muy bien, Mónica. Buenas noches. Buenas noches.